Bueno, ya están con nosotros Dulce María Sauri, que siempre es un gusto escucharla y verla. Dulce, bienvenida. ¿Cómo amaneces? Pues con la idea de traer la próxima vez un cartel. Vamos a tener una No tenemos cartulina. protocolo para eso. Es que no tenemos protocolo, vamos a tener que pensar en algo así para prepararnos. Muy buenos días. Muy buenos días. Federico Berrueto, como siempre, muchísimas gracias también Muy por buenos estar días, aquí. Dulce, Viri. Hombre, al contrario, muchísimas gracias, bienvenidos como siempre. Gracias. Muy agradecidos por su visita. Muchos temas, algunos complejos que requerimos de, yo siempre lo he dicho, de cabezas bien amuebladas como las de ustedes para poder entender qué es lo que está pasando. Me gustaría empezar, si están ustedes de acuerdo, con el tema del exministro Saldívar. Me asusta ver cómo la reacción que tiene aparentemente Saldívar y el gobierno en el poder es reaccionar en contra de la presidenta de la Suprema Corte y amenazarla incluso con meterla a la cárcel. Me parece un poco que estoy viendo una pesadilla. Es una pesadilla. Una desmesura total. ¿Qué pasó? Fuera de causa. Dulce, ¿qué pasó? A ver, la primera cuestión es, pues no, el presidente de la República se ha pasado el sexenio completo llenándose la boca con la demanda de una reforma a fondo del Poder Judicial, sí, combatir la corrupción del Poder Judicial. Pues no, él, junto con el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, impulsaron una gran reforma judicial que se aprobó apenas a principios de 2021. Sí. Y otra, las denuncias que tiene la obligación el Consejo de la Judicatura de investigar. Pero si esa obligación hubiera quedado en el terreno de la incertidumbre al ser denuncias anónimas, una reforma impulsada por Arturo Saldívar hace necesario, indispensable, que las denuncias anónimas se les dé cauce, que fue lo que vimos. Motivado por él mismo. O sea, al contrario, Arturo Saldívar debía estar saliendo a decir, qué bueno que me van a investigar, con todas las herramientas que construimos en todo este tiempo. Y es exactamente al revés. Sí. Y por cierto, él queda fuera, porque con toda claridad el comunicado dice que no tiene el Consejo de la Judicatura potestad para investigar a un ministro, ni en ejercicio ni en retiro. Eso exclusivamente sus pares. Si lo consideran, lo pueden investigar. Son los únicos que lo pueden investigar. Así es. No lo sabía. Bueno, a ver, ¿qué sucedió? Primero, una declaración del presidente donde dice que a través de Arturo Saldívar le daban línea a los jueces. Necesito que en un momento nos expliquen el significado, porque no creo que el presidente lo haya hecho así nada más porque no, se es que equivocó. Sí lo dijo así. No, sí, yo sé. Pero lo dijo así porque dice, la señora esta habla de la autonomía de los jueces. Entonces ella ya no les da línea a los jueces. O sea, le reclama el presidente a Norma Piña que no les dé línea a los jueces. Exacto. Como si se las daba que Arturo no lo deje Saldívar. Intervenir. ¿Cómo? Que no lo deje intervenir. Pues que fallen los jueces de acuerdo a lo que el gobierno quiere. ¿Por qué? Porque la obra pública, hay muchos intereses. Sí. Todos los presidentes han tenido esta situación un tanto incómoda con la Suprema Corte de Justicia y con el Poder Judicial Federal. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo se construye precisamente para defender al ciudadano de los actos de autoridad que violenten a la Constitución. Y lo mismo pueden ser municipios, gobernadores. Estamos pensando mucho en el gobierno federal, pero hay que poner el abanico de todo tipo de autoridad. Incluso el Seguro Social es considerado autoridad al respecto. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Tenemos este antecedente donde el presidente dice, y se armó un escándalo. ¿Por qué? Porque son dos poderes distintos y precisamente la función del Poder Judicial Federal, sobre todo por la vía del amparo, es defender a los ciudadanos de la arbitrariedad. Y cuando se da esto, bueno, pues ahí se quedan las cosas. Pero ¿qué sucede? Alguien, no sé quién, debe haber sido un magistrado o un juez, alguien agraviado por Arturo Saldívar, que tenía acceso a la información a detalle de lo que había hecho Arturo Saldívar y sus colaboradores, arma una denuncia anónima. ¿Pero qué denuncia, señores? Digo, hay que verla, y digo que es un juez, un magistrado, porque es de una calidad. Está bien hecha. De elementos de prueba, de indicios, de fechas, de personas, etcétera. Un detalle que le llega al Consejo de la Judicatura, le llega a la Corte. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Dada la contundencia de elementos, le tiene que decir, señores, se tiene que investigar. Claro.
La señora ministra presidenta no dice es culpable, no dice absolutamente nada. Lo único que ella hace es denle curso a esta investigación, que como dice Dulce, ya había base legal para proceder a partir de denuncias anónimas. Entonces, cuando sucede esto, y los elementos, yo tengo una idea de Arturo Saldívar. Su falta de decoro verdaderamente me lastimó mucho respecto a la opinión que tenía de él, en la manera como transitó de ser un juez o un abogado muy respetable a un político de rompe y rasga. No me gustó, no merecía la memoria, al menos, o la idea que yo tenía de él de eso. No, pero ahora que leo la denuncia, mi opinión no nada más es una persona con falta de decoro. Creo que él sí tiene un problema muy severo, porque los elementos que ahí se contienen son tan serios, son tan contundentes, tan creíbles, que lo que esperamos, bueno, él tiene la presunción de inocencia, pero verdaderamente está metido en un problema muy grave. Dulce, sí, explícame, yo insisto, el presidente López Obrador habla del ministro Saldívar, dice que le hablaba, que lo dice de una manera, de un cinismo completito, pero el presidente no hace eso porque se equivocó. ¿Algo hizo Saldívar que hizo enojar al presidente en algún momento? O... No, yo pienso que sí. Y yendo un poquitito más atrás, ¿no? O sea, al presidente López Obrador no se le salen las cosas, ¿no? No se equivoca. Si algo hemos aprendido es eso, ¿no? Un día o 2 días antes, en una mesa como esta, Arturo Saldívar había hablado de la iniciativa de reforma constitucional para elegir mediante voto popular a los ministros y ministras de la Corte. Sí. Y él dijo en esa mesa que a él esa parte de la iniciativa no le parecía, que no era el mejor mecanismo de elección. Okay. Yo registré eso porque dije, vaya, a ver, un polvito de aquellos lodos del gran abogado, defensor de los derechos humanos. Y no sé si al día siguiente o días después aparece esta expresión. ¿Cómo la interpreté juntando los dos hechos? A ver, papacito, tu soguita la tengo yo en la mano, ¿eh? Te la jalo cuando yo quiera. No te voy a ahorcar porque me eres útil, pero ya te di un tarante, pórtate bien. Ese es el antecedente. Ok, qué interesante. Qué interesante para entenderlo, porque muchas veces creemos que el presidente se equivocó, pero ni sus equivocaciones son errores. Gastón, Viri, una cosa que creo que es muy importante y no están entendiendo los analistas y los medios de comunicación, están poniendo en un mismo plano a Arturo Saldívar y a la ministra Norma Piña. Están en planos totalmente diferentes. Ella no está acusando, ella no está actuando políticamente, ella no tiene una investidura, una relación con nadie absoluta. Su desempeño es estrictamente legal. Y justamente lo que está haciendo Arturo Saldívar es politizar a manera de ganar impunidad, porque tiene él un objetivo, y metió a Claudia, y el presidente también se metieron. Entonces, esto lo que hace pensar es lo siguiente, sobre todo si tú lees la denuncia por los detalles, porque está el Tren Maya, está todo. Hoy en primera plana de un diario nacional está lo del AIFA, pero uno viendo el tema, lo que dices, bueno, no era nada más Arturo Saldívar, era el presidente, era la consejería jurídica del presidente, pero una cosa muy grave, no solamente era para defender, entre comillas, los intereses de Estado, era vil corrupción. Y esto, bueno, lo que vamos es justamente lo que decía Dulce, el gobierno que hablaba y se llenaba la boca de luchar contra la corrupción del pasado, está llevando al poder, o llevó al Poder Judicial Federal a través de Arturo Saldívar, es lo que dice el documento, no lo digo yo, ¿verdad?, a la peor de las corrupciones que haya vivido en su historia el Poder Judicial Federal. ¿Esto en qué posición deja a Norma Piña? La ministra Norma Piña, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, ha tenido una actuación a la altura de la demanda constitucional para la cabeza del Poder Judicial Federal. O sea, su actuación ha sido impecable hasta el momento. Inclusive el día de ayer circuló una comunicación del Consejo de la Judicatura donde recuerda todas estas facultades que tiene el Consejo para abrir una investigación, y allá mismo
se pone que en 2020 se estableció la obligación de investigar denuncias anónimas cuando concurran las circunstancias de modo, tiempo y lugar. O sea, esas tres, dice el comunicado. Y estas concurren exactamente así. Es verdaderamente, yo no sé si es una radiografía, una tomografía axial computarizada del Poder Judicial Federal y de un modus operandi de corrupción terrible desde el poder que da la presidencia de la Suprema Corte. Entonces, ya hay un antes de esta denuncia y tiene que haber un después en el Poder Judicial Federal. Yo al mismo tiempo, con toda franqueza y sin tratar de caricaturizar mi comentario, pero yo que el presidente López Obrador lo vería como una gran oportunidad. Haría a Norma Piña mi aliada, ¿verdad? Y a decirle, a ver, esto es lo que yo quería. Sí. Qué bueno que se presenta ahorita, mejor si se hubiera presentado con sus antecesores, pero ya que está ahorita, tomemos la oportunidad y hagamos lo que hay que hacer con todo el respaldo del Ejecutivo. El Poder Judicial no necesita respaldo del Ejecutivo, respaldo legal, pero la acometida, la batanada política que está llevando el Poder Judicial Federal y particularmente su presidenta, habla de una enorme irresponsabilidad del presidente de la República. Sí, totalmente. Brevemente, para pasar al tema que sigue, es juicio político contra la presidenta de la Suprema Corte. No, mira, no prosperan. No prosperan, ¿no? Ni siquiera en la primera parte, porque la comisión instructora es paritaria. Okay. ¿Verdad? Y está un diputado del PRI, Moreira, uno del PAN, un diputado yucateco, Lisha, y dos de Morena, Leonel Godoy y otro más. Y esto significa que no hay mayoría. Entonces, en ninguno de los casos ni siquiera va a pasar lo que pudiera ser la primera aduana. Así que esto no es un elemento distractor. Sí, claro. Y lo construyó Arturo Saldívar con la complicidad del dirigente de Morena y con la complacencia del presidente y de la candidata, como un elemento para distraer la atención. No, el tema fundamental es la corrupción del Poder Judicial a partir de una denuncia sumamente detallada, ¿verdad? De todos los casos, incluso de los casos de vil corrupción, que también están muy detallados y que, bueno, sobre eso tiene que hacerse la investigación. Sí, claro, y no debemos perder foco, que de eso se trata. De eso se trata, exactamente. Exacto, eso creo que es lo importante. Bueno, ahora, nada más, y pasando y cayendo como siempre, tratando de caer aquí en Yucatán, platicábamos hace un ratito de una fotografía que apareció donde los hermanos Cervera, Víctor y Felipe Cervera, hijos del gobernador Víctor Cervera, aparecen con Claudia Sheinbaum en casa, en la casa de la familia, eso es lo que entiendo, con doña Mira ahí, en compañía de doña Mira. Dulce, tu interpretación de lo que esto significa. Mira, primero déjame un sentimiento. Por favor. Tristeza. A mí me da tristeza porque quise mucho a Víctor Cervera. Víctor Cervera fue mi mentor político, sí, que me enseñó muchas de las cosas, espero buenas, que tengo. Y siempre lo conocí como un hombre totalmente comprometido con las causas del PRI, al que lo patearon en el PRI, duro, y me refiero particularmente a cuando le negaron la candidatura al gobierno del Estado, y Víctor Cervera se mantuvo en el PRI. Alguien dirá, en esos tiempos no había manera de salirse. Claro, en el tiempo que estoy hablando yo, el PPS era una opción, sí, claro, como se vio en Nayarit. Me tocó la parte final de su vida política, esa tremenda decisión que tomó de ser candidato a la alcaldía de Mérida, perder la elección, y la pérdida fue tal que para mí eso le costó la vida. Sí. Dicho esto, y otra cosa que ¿por qué me provoca tristeza? Cervera siempre se caracterizó por una defensa acérrima de los intereses de Yucatán sobre los intereses del centro, el gobierno federal o lo que sea. Varios episodios y anécdotas que no viene el caso. Que ojalá algún día nos cuenten, porque son muy interesantes. Muy importantes. Sí. Pero es una férrea defensa. Sí, toda la vida. Entonces, cuando vi esa fotografía dije, caray, en su comedor, donde tantas veces se reunía con sus amigos
donde tuvimos oportunidad de conversar en 1995 su decisión de competir por el gobierno de Yucatán, a pesar de que venía de una enfermedad bastante fuerte. Sí. Caray, frente al centralismo, frente a la expectativa de que vengan a decirnos a las y a los yucatecos qué hacer desde la Ciudad de México, a mí me dio tristeza. Federico. Bueno, la lucha por el poder es descarnizada y algo que a lo que conduce es a la pérdida de decoro. Y no todos tienen por qué estar inmersos en ello. Yo creo que cada quien escoge la ruta a partir de sus principios, de sus valores o de su circunstancia. Yo entiendo esto, el afán de Morena, justamente de ganarse a los priistas, entre comillas priistas, y para ello la figura de don Víctor, pues es, y no nada más para los priistas, yo diría para los yucatecos en general, es una figura emblemática, muy importante, ¿verdad? Muy reconocida. Y lo que se busca es precisamente utilizar esta figura con un objetivo partidario. Bueno, que lo hagan, lo puedo entender los políticos, pero no la familia. Creo que es muy... y no lo digo por la señora esposa, que pues la señora debe estar en lo suyo, sino lo digo fundamentalmente por los hijos. Pero bueno, ellos van por la ruta de esta falta de decoro, que no creo que tenga ningún impacto finalmente en lo que se pretende, que es el voto de los priistas. El efecto que sí tiene es que muestra y demuestra que los enemigos del PRI, que se llenan la boca, digamos, insultando al PRI como institución y como historia, ¿verdad? Ahora recurren justamente a esos remanentes del PRI para mostrar que finalmente son, si no más de lo mismo, peor de lo de antes. Fíjense nada más. Bueno. Qué tema, qué tema el de ayer. Y bueno, pues con eso llegamos al final, desafortunadamente, de nuestra mesa el día de hoy. Dulce, muchísimas gracias. Como ¿Se siempre hace tan cortita? Sí, vamos a tener que hacer algo, nos inventaremos, Dulce. Seguimos pidiendo media hora más de programa. Sí, seguimos y seguiremos. Pero no vamos a lograr mucho. Dulce, como siempre, un gusto escucharte y verte. Igualmente. Dulce María Sauri. Federico, muchísimas gracias como siempre. Es Federico Berrueto. Siga Dulce María, le pone ahí @Dulce Sauri. Es como hay que seguirla en todas las redes sociales. Bueno, estás en X, bueno, antes Twitter, estás en Instagram. Sí, tengo en Instagram. En Instagram una también. cuenta. Y en esas dos, ¿no? Sí. Es donde estás. Sí. Y Fede, tú estás... @Berrueto. Sí, no, pero estás en Instagram también. Estoy en Instagram, sí, pero fundamentalmente estoy en lo que sería... El X. X. Ok, entonces ahí le pone @Berrueto y así también lo sigue. Vale muchísimo, pero muchísimo la pena